Para la parte final de este programa especial tenemos a la licenciada Marielos Chan, politóloga y catedrática universitaria, y el licenciado Cristian Castillo, politólogo y analista. Licenciada Chan, era fácil predecir, pronosticar las consecuencias de tanta miseria, incompetencia e irresponsabilidad de los políticos. ¿A qué extremos pueden llevar al país si no cambian su comportamiento de forma determinante? Bueno, yo creo que habría que empezar que este escenario ya era factible, se discutió en varios espacios de discusión política, inclusive con Cristian lo habremos discutido en algún momento. Este escenario de la utilización de fuerza por parte del presidente Yamatei era visible por su trayectoria y cómo era su carácter y por también quiénes han sido sus aliados. Yo creo que hay una variable aquí diferente e importante que mencionar, es de que tenemos a un vicepresidente enfrentado públicamente que hace evidente y visible que no se puede negociar con Alejandro Yamatei. Entonces, es todavía más preocupante este escenario porque básicamente nos está diciendo si su propio vicepresidente no puede lograr una conversación, una negociación con el presidente, ¿qué podemos esperar nosotros como ciudadanos o como otros actores políticos que están? Entonces, yo creo que sí es preocupante porque vemos un uso excesivo de la fuerza por parte del Ministerio de Gobernación. Y esto no veo yo una salida inmediata, creo que va a ser una salida tardía, pero sí necesitamos un liderazgo por parte de la sociedad civil, líderes empresariales, para poder definir esa ruta de salida. Ya. Licenciado Castillo, rechazando el vandalismo y la violencia, rechazando el uso abusivo de la fuerza policial, que no se utilizó precisamente en contra de los vándalos que estaban destruyendo el Congreso, sino en muchos casos de manifestantes que lo estaban haciendo de forma correcta y pacífica, quienes fueron agredidos de forma prepotente por parte de fuerzas policiales. ¿Qué alternativas tienen los ciudadanos para defenderse de los abusos, de la mediocridad, la corrupción y los crímenes que cometen los políticos que controlan las instituciones y para los que además se recetan impunidad? Un cuadro totalmente lamentable, doctor Gutiérrez, que nos recuerda 30 años atrás, que todavía estábamos en un periodo de conflicto armado interno, en donde el Estado, con el lujo del uso de la fuerza, el lujo del monopolio legítimo de la violencia que está en manos de las fuerzas de seguridad, se iba en contra de los intereses y los derechos de los ciudadanos. Un cuadro totalmente lamentable que no debería volverse a vivir. Los últimos 5 años hemos tenido manifestaciones mucho más masivas y por hechos mucho más contundentes. Hay que recordar cuando los políticos intentaron modificar el Código Penal, dejando en libertad a aquellos que podían durante 10 años gozar de el hecho de que no se les diera una prisión preventiva por delitos de alto impacto. Ni en ese momento se hizo presente la violencia que vimos el día de ayer, totalmente lamentable, la solidaridad con todos los afectados. La salida, doctor Gutiérrez, me parece que debe ser completamente dentro del marco constitucional de derecho y sobre todo de forma dialogada. Esta sociedad guatemalteca siempre ha perdido cuando enfrenta por la vía de la fuerza al Estado y desafortunadamente hoy tenemos nuevamente a un sector recalcitrante en ambos extremos que quieren volver a un periodo que no debemos permitir a la sociedad que volvamos en nuestro país. Una reflexión muy importante, licenciado Castillo. Licenciada Chan, el presupuesto se debe vetar, corregir y aprobar con responsabilidad y luego debemos seguir insistiendo en las 4 reformas pendientes para hacer la justicia más respetable, pronta y cumplida, la política más transparente y la administración pública mejor tripulada y con más controles. ¿Está de acuerdo? Yo creo que se tiene que vetar el presupuesto, se tiene que pedir la renuncia del ministro Gendry Reyes por el uso excesivo de fuerza y tercero, hay que cerrar el gobierno. Definitivamente yo creo que son demandas ciudadanas que el doctor Yamatei debería por lo menos responderlas. Y definitivamente tiene que haber alguna sanción contra los diputados porque son ellos los que nos están provocando esta crisis para mí que no había vivido nunca y que estoy sumamente preocupada, ¿verdad? Ya. Licenciado Castillo, las protestas de ayer en la calle del Congreso degeneraron en actos de barbarie y violencia. Señalan a universitarios de estos hechos, pero hay dudas y sospechas por la poca protección que había en el Congreso, lo fácil que fue entrar, los incendios selectivos y lo preparados que estaban para apagarlos. ¿Cuál es su lectura? Evidentemente genera muchas dudas y desafortunadamente estos hechos nos devuelven, insisto, a 3 décadas atrás en donde todo cabía en lo posible porque las operaciones psicológicas y los hechos premeditados por parte de un Estado contrainsurgente pues permitían este tipo de análisis y de
de acciones que afectaban a la sociedad y obviamente permitían o viabilizaban, mejor dicho, el uso excesivo de la fuerza. Me parece que hay que hacer investigaciones a fondo. Afortunadamente se ha avanzado en el fortalecimiento del Ministerio Público. Hay medidas científicas para poder hacer una investigación que llegue hasta los responsables. No importa si estos pueden estar dentro de las mismas instituciones del Estado, pero es fundamental que no perdamos la confianza, doctor Gutiérrez. Hemos ganado 30 años en diálogo, en reconocimiento, en volver a escucharnos entre los diferentes sectores, y lo peor que podemos hacer en este momento es caer ante los viejos fantasmas del periodo del conflicto armado interno, donde todo era posible. Debemos recuperar dentro del periodo más corto posible la gobernabilidad y la gobernanza del país. Ya. Licenciada Chan, ¿cómo puede organizarse mejor la población para participar de la vida cívica del país, protestar si es necesario y ser efectivo, sobre todo tomando en cuenta lo que acaba de decir el licenciado Castillo? Yo creo que casi que obliga a la ciudadanía, sobre todo a los profesionales interesados en política, a participar activamente a través de la formación de partidos políticos y de alguna u otra manera hacer una oposición, como lo han demostrado algunos diputados dentro del Congreso. Porque si hacemos las cuentas, con 6, 7 diputados más que tengamos en el Congreso, es imposible que el gobierno de Yamatei y que la alianza pues tenga esa planadora que hoy tiene hasta el momento. Ya. Licenciado Castillo, y le voy a pedir un telegrama de respuesta. El Congreso se burla de los ciudadanos, no cumple con sus responsabilidades, hace todo lo posible para que no cambie nada y pueda seguir reinando en un territorio controlado por la corrupción y la impunidad. ¿Cómo puede salir Guatemala de este peligroso laberinto? En primer lugar, llamando a la reflexión también del presidente Alejandro Yamatei, que ha demostrado que tiene influencia sobre el Congreso de la República. La reelección de la Junta Directiva no fue solo una decisión en el Congreso. Han habido múltiples momentos en donde se ha identificado que hay una negociación entre poderes de Estado, y eso, aunque no es un delito, sí debe representar responsabilidades tanto para el Congreso de la República, que es el que decide en materia legislativa, como para el Ejecutivo, que puede también atreverse a buscar influencias que pueden llevar a decisiones no adecuadas para la población en el Congreso de la República. Es fundamental que se abran al diálogo, de lo contrario, estas acciones del día de ayer desafortunadamente se seguirán presentando. Bueno, pues muchas gracias a los dos, agradecemos su tiempo, a ustedes también muchas gracias, y sin duda alguna sigamos insistiendo en que la única forma en que Guatemala tiene un futuro de paz, de desarrollo y prosperidad es si todos somos ciudadanos presentes, estamos activos y luchamos por una democracia republicana, liberal y de derecho. Muchas gracias, esto es Razón de Estado.